¿Cuántos han venido a alabar al Rey hoy? Amén. 4, 5. ¿Cuántos han venido hoy a alabar al Rey? Amén. ¿Verdad? Nuestra vida debe ser de constante adoración. ¿Cuántos alaban en todo tiempo? Amén. Solo 2 de la iglesia parece que alaban en todo tiempo. ¿Cuántos alaban en todo tiempo al Rey? Amén. Bueno, le damos gracias al Señor por todas las personas que han podido venir el día de hoy. Nos sentimos gozosos porque el Señor está haciendo muchas cosas en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de la congregación, y vemos pues que tiene planes especiales, ¿no? Entonces, esta noche vamos a ver algo con relación al tema de Pedro, al tema de la fe, ¿verdad? ¿Cuántos tienen fe? Amén. Dios quiere que tengamos más fe cada día, ¿o no? Amén. Dios quiere que tengamos fe cada día. Y resulta que Pedro estuvo pasando situaciones difíciles. Bueno, desde que Pedro empezó de una manera, digámoslo, por decirlo así, un poco difícil, ¿no? ¿Cuántos les gusta evangelizar? ¿Cuántos les gusta poder llegar a la gente con un mensaje de Dios? ¿Cuántos les gusta poderlo hacer? Amén. Bueno, si a usted no le gusta, pues tiene que gustarle, porque eso es lo que quiere Dios que hagamos. No quiere que nos guardemos la palabra nosotros, quiere que cada día la podamos expresar. Entonces resulta que para que esto pueda pues ocurrir, usted tiene que comprender, repita conmigo, ¿verdad? Que hay personas que van a entender de diferentes maneras la palabra de Dios o creer en Dios de diferentes maneras. Amén. Entonces pueden haber circunstancias. He podido ver que existen 3 grupos de personas que el Señor Jesús mencionaba dentro de la palabra, ¿verdad? Repita conmigo. Uno es por las Escrituras. Diga, es por las Escrituras, ¿verdad? ¿Cuántos pueden creer por las Escrituras? Otros son por las obras. Repita conmigo, por las obras. Y otros, repita conmigo, ni viendo las obras creerán. ¿Usted conoce a alguien así? ¿No conoce? Yo sí conozco. Yo he visto bastantes que viendo las obras no creen. Y la palabra lo dice así, ¿verdad? Entonces lo vamos a ir viendo poco a poco, porque si usted quiere ser una persona que trabaje para el reino, si usted quiere ser una persona que pueda llevar la palabra del Señor a la gente, usted tiene que saber qué tipo de personas se puede encontrar, ¿verdad? Entonces yo le invito a que vaya conmigo a la Biblia, ve en el libro de Juan 14:9, desde el 8 leamos. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia hoy? Amén. 1, 2, ¿cuántos trajeron Biblia? Amén, esa no se puede quedar en la casa, tiene que llevarla siempre. Dice Juan 14:8, Felipe dijo al Señor: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Verdad? ¿Qué estaba pidiendo Felipe ahí en ese momento? No es Felipe el de aquí. Estaba pidiendo ver algo. Felipe estaba pidiendo poder observar algo que le permitiera conocer efectivamente que con el que estaban hablando era el Hijo de Dios. Y en el versículo 9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? O sea, para Jesús poder comprender a sus discípulos, créame que era aún más difícil poder comprender cómo, viendo tantas obras, viendo tantas cosas tan grandes que Jesús hacía, cómo podía haber alguien que le diga, sentado ahí a punto de entregarlo entregarlo a la muerte, entregar su vida para que sea muerto, que alguien le pregunte: enséñanos al Padre, y con eso nos basta. Seguramente, bueno, ¿y con quién es que he estado caminando? ¿Quién ha estado conmigo? ¿Quién ha venido acompañándome todo este tiempo? Jesús sabía cada debilidad de cada uno de los discípulos. Jesús sabía que se enfrentaba a muchas cosas, ¿verdad? Se enfrentaba a creencias religiosas, a creencias políticas, a situaciones digamos, desde este punto de vista de estatus, de quién quería estar por encima del otro. Se enfrentaba a muchas cosas Jesús.
Pero sin duda era duro poder encontrar que alguien que había caminado con ellos tiempo le pudiera decir: muéstranos al Padre y con eso nos basta y estaremos tranquilos. Entonces lo vamos a ver en la siguiente parte, en lo que le responde Jesús. Le dice en el versículo 10: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Lo primero que le estaba expresando era una palabra. Lo primero que le estaba diciendo es que a Dios le plació, dice el Evangelio, que pueda ser conocido Él a través de la palabra, a través del Evangelio, ¿verdad? Entonces, cuando usted encuentra las personas que usted ve que se arman en momentos de predicación, ¿cuántos le han hablado a alguien alguna vez de la palabra de Dios? Levante la mano, ¿quién le ha hablado a alguien alguna vez de la palabra de Dios? ¿Cuántos han creído cuando usted les habló? Amén. ¿Cuántos han creído? ¿Y cuántos no han creído con la palabra que usted habló? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Que alguien no ha creído? Yo tengo como una semana y media luchando con alguien que no quiere escuchar la palabra. Semana y media ahí, dale, y él parado, y que no, eso no es así, porque la lógica, porque la matemática, porque la ciencia dice esto, esto, esto y aquello, ¿verdad? Pero yo le voy a decir que cuando el primer tipo de persona, de repente usted puede encontrar más, pero los tres que he podido ver yo, dice que son aquellos que pueden creer por la palabra en sí. Son aquellos que en un momento determinado usted viene y le dice: mira, de verdad yo te quiero compartir algo. El Señor dice en la palabra que su Hijo murió por ti y que si tú crees en Él serás salvo. Y hay unos que dicen: dime qué tengo que decir que yo ahora quiero ser salvo. ¿Le ha pasado alguna vez? El Señor puede solucionar tus problemas, usted le dice. Y Él viene y usted le dice: ya, ¿qué tengo que hacer? Dice: bueno, pero déjame terminar de explicar. No, no me expliques, dime qué tengo que hacer o a dónde voy. Bueno, repite conmigo esta oración. Y usted le hace la oración y la hace, perfecto. ¿Y cuándo estoy en la iglesia? Bueno, los domingos. Ya, yo estoy ahí, a las 10 te voy a ver. No, ya. ¿Sabe por qué? Porque esa persona, dice la palabra, que es una persona de buen corazón. Esa persona que puede creer por la palabra es una persona que su corazón es tan bueno que la palabra no va a llegar y va a quedar vacía en ese corazón. Inmediatamente se va a comenzar a dar el fruto. Esto le pasaba y le decía a Jesús, a Felipe, le decía a Fabián: si no crees, ¿verdad?, lo que te estoy diciendo, porque lo que yo te digo no lo digo yo, sino es que lo digo porque mi Padre me lo dice a mí y yo te lo digo a ti. Lo que yo te estoy diciendo es lo que yo escucho del Padre. Entonces, ¿sabe qué? Esto me ayudó a poder tomar una consideración, en consideración, aleluya, gloria a Dios, hermano, bendiciones. Tomar en consideración cuando usted sale a predicar, porque usted piensa o pensamos que en una persona va a creer igual que todas, o va de una sola manera, va a creer. Pero dice que a Dios le plació poder hacer esto por medio del Evangelio, por medio de quien predica. A veces uno puede decir: bueno, sí, pero se arma una campaña y ¿cuántos se van a salvar? Ahí no se van a salvar muchos. Vamos a hacer una campaña al aire libre, y en esa campaña al aire libre el único que va a creer es Walter, ¿no? Entonces dice uno: sí, pero va a ir para uno. Pero así es Dios, porque entre esa multitud había uno bueno, de buen corazón. Y Dios envía primero la palabra para esa persona de buen corazón. Para eso lo utiliza usted, utiliza a mí. Para eso necesito obreros que puedan llevar la palabra a todo lugar. Entonces le decía esto a Felipe: si no me crees por lo que te estoy diciendo, que es la palabra, ¿verdad? Entonces va a la segunda parte: créeme por las obras que yo hago. Vamos a ver el tema con relación a las obras, porque la palabra todos la conocen, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos y vamos a dar la palabra, nosotros empezamos
Y vamos a hablar la palabra y vamos a ver en quién esa palabra da fruto de manera inmediata. Amén. ¿Cuántos quieren llevar buen fruto para el Señor? ¿Cuántos quieren llevar bastantes almas para Cristo? Amén. Entonces usted tiene que llenarse de palabra, tiene que conocer la palabra, tiene que tener la palabra adentro, no se puede apartar de la palabra, porque es la única manera como su mentalidad va a ser transformada, como usted no va a seguir pensando de la manera en que pensaba antes de poder llegar a Dios. Entonces, cuando usted conoce la palabra y usted se sabe unos 3, 4 versículos, ¿verdad? O se deja guiar por el Espíritu Santo, porque a veces parece que dice, bueno, yo he leído pero no me acuerdo. Pero cuando usted llega a un lugar, inmediatamente el Señor le recuerda la palabra que usted había leído y que pensaba que no se la había aprendido. Y usted dice, ¿cómo era ese? Pero ¿sabe cuándo es? Cuando usted está en acción, ¿verdad? Cuando usted está en acción es que usted se acuerda de esas cosas. Es que el Espíritu Santo le trae a memoria. Cuando usted los va a usar ahí inmediatamente. Entonces la palabra es algo fundamental, con lo cual usted tiene que llevarla todos los días, leerla todos los días, lavarse todos los días por la palabra, para que usted pueda compartir eso a diario. Usted no sabe mañana a quién va a poner Dios en su camino que requiera la palabra. Entonces el Señor le plació, dice, que el evangelio pueda ser anunciado. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? De la palabra. Entonces cuando se arma una campaña, seguramente van a creer, de 1000 que van a creer 10. Y esos 10 es porque tenían un buen corazón. Amén. ¿Usted creyó por la palabra también? Bueno, yo no creí por la palabra. Vamos a ver la otra parte, que dice acerca de las obras. Dice Juan 11:45. Aquí le estaba diciendo primero el Señor a Felipe, si no me crees por la palabra que te voy a decir, que yo te he dicho, entonces créeme por las obras que has visto que hago, porque también provienen del Padre. Amén. Entonces viene la segunda parte, que es lo de la palabra, Juan 11:45. ¿Quién lo tiene? Amén. Léalo, hermano. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. 11:45. ¿Hasta el 11? ¿Hasta cuál lo leyó? ¿Hasta el 11? 48. Dice que muchos fariseos creyeron. Había pasado que había muerto Lázaro y el Señor lo había resucitado. Sucedió que en ese momento dice que los amigos de María, de Marta, creyeron por medio de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Creyeron entonces, ¿por qué? Por las obras. No creían por la palabra, no creían que era el Hijo de Dios, no creían que Él tenía la facultad de hacer todo lo que estaba haciendo. Pensaban que era un engañador. Incluso sus propios discípulos pensaban que era un engañador, pensaban que era un profeta, pero no pensaban que era el Hijo de Dios. Entonces vamos a ver cómo le fue a Pedro con esta parte cuando recién empezó, porque Pedro tuvo que pasar algunas cosas, ¿verdad? En Lucas 4:38, Lucas 4:38 dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Pedro, en la casa de Simón. Lucas 4:38. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos y diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Quién fue sanado ahí? ¿Quién dice que fue sanado? Antes de eso, ¿a quién sanó primero? ¿Quién tenía fiebre? ¿La suegra de quién? No, su suegra no. La suegra de Pedro, diga.
La suegra de Pedro. La suegra de Pedro tenía fiebre. Pero cuando fue sanada, ¿qué fue lo primero que hizo? Se levantó a servirle. ¿Creyó o no creyó? Creyó. Cuando fue sanada, al instante ella creyó y se levantó a servirle. Pero pregúnteme usted dónde estaba Pedro. Pedro dice que le tocó su turno. Porque al estar la suegra enferma, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, yo no quiero que se levante la suegra, mejor no le llevamos a Jesús. Pero resulta que mientras la suegra de Pedro era sanada, la suegra de Pedro, ¿por qué creyó? Creyó por las obras. Sabía que había un hombre de Dios que estaba por ahí, por eso lo invitaron. Alguien sabía, y puede haber sido el mismo Pedro, ¿verdad? La invitaron, o un amigo de Pedro, la invitaron a la casa de la suegra de Pedro para que orara por ella y sea sanada. Fue sanada y al instante ella creyó y servía, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando nosotros podemos ver el poder de Dios, dice que nosotros inmediatamente somos removidos y comenzamos a entender que existe algo superior a nosotros. Hay gente que dice, bueno, yo no creo lo que tú me estás diciendo. Dice que los mismos fariseos le decían, bájate pues de la cruz, y si te bajas, ahí vamos a creer que eres el Hijo de Dios. Imagínense. Pero dice que también Jesús les había dicho, a ustedes no les voy a dar ninguna señal. La única señal, no les voy a dar señal a ustedes, no me pidan señales. Decía, si tú te bajas de esa cruz, entonces yo voy a creer. Así le había dicho la mayoría de la gente, vamos a creer. Los fariseos, todos los que lo habían entregado, le decían, bájate de la cruz y vamos a creer en ti. Y es increíble que muchos de nosotros podemos caminar como los discípulos, años en el Evangelio, años podemos caminar pensando que creemos, pero en realidad no creemos. En realidad nuestra fe Dios la está aumentando cada día. En realidad nuestra fe Dios la está levantando con cada cosa que pasa en nuestra vida. Y a veces nosotros queremos que la persona, ¿verdad?, acepte la palabra que le decimos, y si no le decimos la palabra de evangelio, nos molestamos. Pero tenemos que comprender que esa persona no está señalada para poder creer por medio de la palabra. Amén. Entonces, cuando la suegra de Pedro vio, al instante que sintió el poder de Dios y fue sanada, al instante le comenzó a servir. Y Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pedro seguramente se debe haber quedado mirando, pensando qué sucedió con esto. Y lo vamos a ver dentro de un momento porque me interesa poderle enseñar lo que viene. Dice Juan 12:37. Juan 12:37. Juan 12:37, búsquelo. Léalo, hermano. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando de ellos. De cierto os digo. 12:37. 12. Sí. Bienaventurados aquellos siervos. ¿Lo tiene? Por favor, hermanos, para poder escuchar la palabra. Si venimos al culto, podemos poner atención. Amén. Léalo, hermano. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Dice que no creían en él a pesar de las señales. Y es el tercer tipo de personas, ¿verdad? Usted se puede encontrar generalmente con personas que vienen y pueden sentir el poder de Dios e inmediatamente creen. Pero en la palabra dice que las personas que creen por la palabra son de buen corazón, pero las personas que creen por las obras son generación perversa. Cuando yo entendí eso, hermano, yo me quedé así, wow, Padre, perdóname, porque yo todo lo quería ver. Yo no creía, habían hermanos que me iban a hablar todo el día y no creía, no podía creer. Pero cuando
comencé a ver cosas de Dios. Entonces dije, wow, si ha sido verdad que existe. Entonces resulta que ese tipo de personas, como lo era yo, que creemos por las obras, dice que Dios, Jesús los tuvo como una generación perversa, que no podían creer si no era por otra cosa que las obras. Seguramente nosotros estamos caminando con el Señor, pero necesitamos ver más. Hemos visto y estamos como Felipe, caminando con Él, viendo que se levantan muertos, viendo los enfermos que son sanados, pero le decimos, Señor, pero muéstrame a Dios, y ahí yo creo. Cuando hemos visto muchas cosas poderosas del Señor, eso le tocó enfrentar a los discípulos, pasar por muchas situaciones, y aún no comprendían con quién caminaban, aún no comprendían con quién estaban. Entonces, el poder conocer esto nos va a ayudar a poder llevar la palabra con mayor eficiencia, a prepararnos y a buscar más de Dios para que el poder de Dios se manifieste. ¿Sabe por qué? Porque todo aquel que es alcanzado, para el diablo esto es bueno, él no quiere que lleguen los carros que evangelizan, la gente que evangeliza. A él no le interesa que usted aprenda la palabra, a él no le interesa que usted sepa algo de la palabra, porque sabe que donde llega usted va a llegar a un 3%, 5%. Pero lo que a él más le molesta es que usted se comience a meter en la presencia de Dios. Lo que a él más le molesta es que usted comience a buscar más de Él y que comiencen a suceder cosas sobrenaturales a través de usted. ¿Sabe por qué? Porque esos él sabía que no se iban a salvar si no era a través de un milagro, a través de algo poderoso, a través del poder de Dios exclusivo actuando a través de sus hijos. Por eso cada persona que ve que se dedica mucho y comienza a buscar la presencia de Dios y pasa tiempo, le cae mal a esa gente y comienza a inventar cosas para que esa persona se desvincule del Señor y no pueda salvar a las personas que sabe que no van a creer por la palabra, no van a poder creer por lo que usted les diga. Le puede hablar 3 días enteros, pero no van a creer. Pero en el momento que el poder de Dios desciende y los toca a través de sus manifestaciones poderosas, entonces esa persona va a creer. Y eso es lo que el diablo más detesta: gente que sea portadora del poder de Dios, gente que busque su presencia día a día. Eso no lo tolera. Que usted se venga a sentar aquí, está contento. Pero cuando usted decide ir más allá de solo llevar la palabra, sino de llevar su presencia a todos lados y que eso cambie la vida, entonces él dice, oh, aquí hay problemas. Aquí en esta banca hay problemas, aquí hay que hacer algo, hay que remecerle la casa, hay que venir a buscar algo para que él ya no vaya a la iglesia, que ya deje de buscar la palabra de Dios. Está yendo todos los domingos, oh, no, ahora hay que meterle más trabajo. Está buscando mucho del Señor. ¿A alguien le ha pasado eso? Cuando usted más se quiere meter, más cosas lo hablan. Ay, no, tengo que hacer esto. Y a veces usted ni se da cuenta, usted viene y ora por alguien y usted oró tan sencillo. Usted dice, Señor, tú vas a hacer algo, y a la semana le vienen a decir, oiga, lo que usted me dijo pasó. Y usted, wow. Porque Dios solamente está buscando a alguien que quiera creer en el poder de Él. Y cuando usted cree y usted va, entonces las cosas comienzan a suceder. Pero eso lo saca de casillas al diablo, porque esa gente no está diseñada para salvarse. Esa gente no está diseñada para salvarse para Él. Para Dios sí. Y es por eso que ha dejado su poder manifestado, ¿verdad? Cuando Él ve que la gente se le comienza a escapar, entonces comienza a atacar a la gente que está manifestando el poder, a quererla atacar, pero no lo puede hacer. Vamos a ver cuál es la otra parte. Juan 14:11. Juan 14:11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Verdad? Dice, está nuevamente hablando lo que vimos hace un momento. Si no me crees por eso que yo te estoy diciendo, créeme por las obras. Y ¿sabe qué? Eso nos permite a nosotros conocer cómo éramos y conocer cómo somos. Amén. Porque eso le va a permitir a usted llevar la palabra con tranquilidad. Va a permitirle llevar y poder trabajar en una obra evangelística, como poder ir a algún lado donde se vaya a manifestar, orar por la gente, y las cosas van a comenzar a suceder. Entonces, el conocerlo implica que usted va a tener
una ventaja adicional. Porque cuando uno no conoce eso, entonces viene la persona y, oh, no aceptó a Cristo. Y usted comienza a retar, oh, no, si le dije todo mi repertorio de versículos y nada. Le dije todo lo que me sé y nada. Y es así que puede venir a la iglesia gente que más o menos pensó algo, creyó una parte, ¿verdad? Usted conoce a alguien que ha creído una parte y la otra no la cree. Y dice, bueno, yo creo esto, pero lo de ahí para allá no lo creo. Esto lo voy a hacer y lo de ahí no lo voy a hacer. ¿Yo por qué voy a tener que dar diezmo? ¿Yo por qué voy a tener que ir a la iglesia toda la semana? Eso yo no lo creo, todavía no estoy convencido. Si Jesús nos escuchara, nos diría generación perversa. Generación perversa. Porque si le creemos la palabra, tenemos que creerla toda. Pero nosotros estamos como los discípulos caminando con Él, pero todavía no creemos todo. Y estamos yendo a ver personas, a llevarle la palabra a alguien, pero todavía no entendemos pues que esa persona también tiene que ser alcanzada de alguna manera. Repita conmigo, creerán por la palabra. Y si no, por las obras. Entonces al diablo le molesta mucho que las personas sean alcanzadas y arrancadas de las manos de él por medio de las obras. Porque sabe que esa gente, no muchos van a poder aprender la palabra y arriesgarse a ir más allá, a buscar las obras. No muchos. Porque para poder buscar las obras implica tiempo en la madrugada, tiempo en la mañana, tiempo en la noche, implica quebrantamiento, implica que ya usted por último se tira al piso, ¿verdad? Y no todos a veces estamos dispuestos a eso. Decimos, no, tengo que hacer esto, ahorita no. Ahora no, ahora esto, después lo haré, ¿verdad? Dice Juan 20:29. ¿Quién lo puede encontrar más rápido? Juan 20:29. Amén. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Wow. Yo me imagino, hermano, yo sí lo hubiera dicho como Tomás, ¿verdad? Resulta que se había aparecido Jesús. Había resucitado Jesús. Las mujeres que fueron vieron que no estaba ahí Jesús. Y dijeron, anda a darles el mensaje. Y fue para allá y les contó a los discípulos. Para esto habían llegado dos primeros y le habían dicho, primero llegan las mujeres y les dicen, resulta que el maestro está vivo. No, están mal ustedes. No creemos eso. Y llegan los otros dos que habían estado caminando con Jesús y que tampoco lo reconocieron. Y dice, oiga, el maestro está vivo. Y ustedes también. No vamos a creer. Hasta que dice que estando las puertas cerradas, se les apareció Jesús dentro. Usted se imagina, estando las puertas cerradas, apareció dentro. Y todavía dentro de eso, cuando viene y lo ven, entonces la gente... Y tuvo que pegarles un desbloqueo el Señor. Le dice, la paz sea con vosotros, tranquilos, la paz sea con vosotros. Y ellos todavía no salían del asombro. Y viendo que no salían del asombro, le dice, ¿tendrán algo de comer? A veces nosotros queremos ir a hablarle algo espiritual a alguien natural. Y Jesús sabía que no podía hacerlo. Porque en esa mucha profundidad la gente no rueda ni para atrás ni para adelante. Y Jesús sabía cómo acercarse cuando habían esas situaciones. Jesús sabía que cuando estaba tratando con alguien que todavía no estaba caminando en lo espiritual, como en ese momento los discípulos, le decía, ¿tendrán algo de comer? Entonces cuando le digo, ¿cómo? Maestro, tome, ¿cómo no? Y ellos se sintieron más tranquilos, comieron y todo. Pero había uno que no estaba ahí. ¿Cuál era ese? Había uno que no estaba ahí. Había uno que cuando fueron y le contaron, oye, ¿no sabes que el maestro?
yo hasta que no vea, no creo. Y es más, así vea, no voy a creer. Si no meto yo mi dedo y meto mi mano, y ahí recién creeré. Y resulta que después de un tiempo se le aparece Jesús de esa misma manera. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide, ¿verdad? Porque de esa misma manera se le apareció. Y cuando se le aparece le dice: aquí estoy. ¿Quiere meter el dedo? ¿La mano? Se quería desmayar este señor. ¿Por qué? Porque el nivel de incredulidad y la dureza del corazón del hombre puede llegar a tal manera que se puede caminar con Jesús y no podemos darnos cuenta que Él está verdaderamente con nosotros. Se pueden ver grandes obras y pensar que nos va a desamparar. Y veíamos el otro día con los jóvenes que iba a aparecer en momentos, no va a aparecer en el momento. Veíamos lo de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Que no apareció en el momento que ellos, el rey le dijo: los voy a quemar. No apareció en el momento que los amarraron. No apareció en el momento en que los alzaron para llevárselos. Apareció en el momento que estaba dentro del horno de fuego. En ese momento fue que apareció el Señor. Entonces, Él lo que quiere es que creamos. Y si habíamos sido una generación perversa, que no lo sigamos siendo. Que creamos lo que Él dice. Si hemos visto obras maravillosas de Dios en nuestra vida, creamos que Él nos puede seguir rescatando, que Él nos puede seguir sacando adelante cada día, que no nos va a desamparar. Y que usted con eso vaya y le diga: Señor, ahora yo quiero poder no solamente llevar tu palabra para que la gente crea, yo quiero también poder llevar tu poder para que el que no cree por la palabra, como tú decías, pueda creer por las obras. Y que puedan ser salvados, arrebatados de las garras del enemigo, que los tienen presos y por cuanto no pueden ver, no pueden ser desbloqueados. Como fue desbloqueado en ese momento, ¿quién era el que no creyó? Tomás, que no creyó. Pero cuando dijo eso, no se atrevió a meter los dedos, ya no llegó hasta allá. Pero pudo creer. Entonces cuando usted va a predicar, usted sabe que si usted está dando la palabra, probablemente uno va a creer. Porque es de buen corazón. Y otros van a creer por las obras que van a ver en su vida. Entonces por eso hay que orarles. Por eso hay que decir, hay que expresar que el Señor tiene poder. Y vamos a ver, la tercera parte es de quienes que no van a creer. ¿Cuáles son los otros? Apocalipsis 9, 20 y 21. Apocalipsis 9, 20 y 21. Si usted tiene la Biblia en orden alfabético, es la primera, Apocalipsis 9, 20 y 21. Primera de atrás para adelante, dice el hermano Hugo. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, y aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. 20 leyó el 20. Y 20 y 21. A ver. Ya. Que no fueron muertos por estas plagas, y aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, y dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, y de sus fornicaciones, y de sus hurtos. ¿Qué había pasado aquí? Dice que ya iban por la sexta trompeta. Que ya había caído granizo del cielo. Que ya había pasado lo peor. Que se veía literalmente toda la hecatombe que estaba viviendo el mundo. Que había pasado todo lo que la gente teme estaba sucediendo. ¿Usted se ha leído el Apocalipsis? ¿Lo ha leído? De las trompetas, ha leído todo lo que va a suceder. Aún pasando todo eso, dice que había gente que aún así no creyó.
que aún así no se arrepintió, que aún así seguía con sus hechicerías, seguía con sus robos, seguía con todas las cosas, las perversiones que puede hacer el ser humano. Aún así, teniendo enfrente los cielos abiertos, cayendo sangre y todas estas cosas que hablan ahí. Aún así no se arrepintieron. Aún así no pudieron creer. Entonces, usted tiene que comprender que de repente va a haber una persona, porque antes con todo iba, no, es que te tiene que creer porque tiene que creer. Y pensaba que era porque era. Pero cuando leí esa parte de la palabra, yo dije, wow, van a haber unos que aún cuando se abra el cielo, igual no van a creer. Igual no se van a arrepentir, Señor. Impresionante, ¿cómo puede ser que toda esa devastación que exista y que el ser humano no se alcance, todavía no se arrepienta? Y nosotros podemos estar en la iglesia también. Y podemos tener algo, alguna parte de nuestras vidas que aún no nos alcanzamos a arrepentir. Y aún viendo que se pasan todas estas cosas, no nos arrepentimos. No decimos, Señor, permíteme cambiar. Señor, ayúdame a ser diferente. ¿Sabe que a Pedro le tocó una prueba dura siempre en su fe? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Jesús dijo que había pedido al Padre para que no sea zarandeado Pedro. ¿Qué le había pedido? Le dice, Pedro, yo he pedido por fe, para que no te falte la fe. Porque Satanás ha pedido, te quiere zarandear. Pero yo le he pedido al Padre que no te falte la fe, Pedrito. Porque cuando usted ve la vida de Pedro, usted se da cuenta que Pedro comenzó siendo trabajado en su fe, inmediatamente. Pero déjeme decirle que a pesar de que uno puede ser, ¿verdad?, una persona que cree por las obras, también si usted cree por las obras, significa muchas personas que cuando creen y ven las obras, no se separan y siguen hasta el final. Esto le pasó a Pedro. Vamos al versículo de Lucas, en la pesca milagrosa, capítulo 5. Que me ayude a leerlo a alguien, lo vamos leyendo toda esa parte. Capítulo 5 de Lucas. Léalo, hermano. Aconteció que estando Jesús juntos al lago de Genesaret, que el gentío se volvaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Un momentito ahí, hermano. Dice que él estaba con la multitud, ¿verdad? ¿Dónde estaba? A ver si está siguiendo la escritura. ¿Dónde estaba? Estaban en la orilla, ¿verdad? Y él llegaba y había gente en la cual muy temprano estaban orando. Pero dice que llegaron los barcos y entre eso estaba el barco de Simón, ¿verdad? Y le dijo, tráelo un poco más para acá y apártalo para poder llegar. ¿Qué sucedió después de eso? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Un momentito. Dice que Pedro, ¿verdad?, había estado pescando toda la noche y Jesús había estado haciendo dentro de esos milagros para la gente que estaba afuera. Pero a él le interesaba que pudiera ver el milagro una persona que no había podido creer por otro milagro, que era Pedro. Pedro había visto que la suegra había sido sanada, pero él todavía tenía sus dudas. Todavía estaba dudando. Entonces por eso Jesús viene y le dice en una parte, por favor boga mar adentro y lanza las redes. Lanza las redes. Y Pedro dice, pero maestro,
Ya he estado pescando toda la noche y no hay nada, pero bueno, en tu palabra lo voy a echar. ¿Y qué pasó? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Amén. Hasta ahí, un momento. ¿Cuántas veces usted le vio a Pedro caer de esa manera? ¿Cuántas veces Pedro no le pasó lo mismo? ¿Cuántas veces Pedro no creyó que tenía la fe suficiente? ¿Cuántas veces Pedro dijo: maestro, no me digas nada, que yo voy a entregar mi vida por ti? ¿Cuántas veces a Pedro no le tocó verse ante su realidad de que no iba a estar a la altura que Dios le decía que Jesús necesitaba en ese momento? ¿Cuántas veces no se vio enfrentado ante eso? A veces nosotros venimos a la iglesia, ¿verdad? Y pensamos que tenemos la super fe. Pero cuando nos enfrentamos al problema, vemos que nos falta todavía crecer en fe. Y cada día es un crecimiento en fe. Cada problema es un crecimiento en fe. Cada cosa que sucede en nuestra vida es un rompimiento. Cada cosa que pasa en nuestro ser va a permitir que seamos mejores. Esto le pasó a Pedro, y de esa manera Pedro fue confrontado, porque el milagro que quería desarrollar Jesús no era con la gente que estaba afuera, sino con el que estaba en la barca. Con los que estaban en la barca. Leámoslo. Porque con la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serán pescadores de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todos, los siguieron. Mire que ya había estado en la casa de Pedro. Pero Pedro, cuando fue sanada la suegra, no creyó. Pero cuando resulta que vio que sucedió esa pesca milagrosa, él se postró inmediatamente. Él dijo: wow, Señor, yo estuve dándole toda la noche para ver un milagro, para poder pescar, y no conseguí nada. Pero ahora comprendo. Por eso es que él podía decir: ¿y quién dicen que soy yo? Y por eso Pedro podía decir: tú eres el Cristo. Porque él ya había sido confrontado varias veces en su fe. Él ya había sido puesto en el conocimiento de que a su fe le faltaba mucho más por desarrollarse. Pero cuando uno está atento a esas situaciones que le van a cambiar a uno para mejorar, es cuando uno puede comenzar a tener más del Señor. Porque no podemos venir con una actitud de decir: nada me falta, todo lo tengo. No podemos decir: ah, sí, ya lo conozco. Porque siempre va a haber una situación que Dios permita para aprender más nosotros. Entonces resulta que estaba viviendo Pedro un momento en el cual ya había pasado el maestro por su casa, pero él no pudo creer con eso. Y algo más de fe le fue agregado cuando vio esa pesca milagrosa. Y cuando vio eso, se postró inmediatamente. Porque hay gente que puede ser que vea grandes cosas y no vaya a creer. Entonces nosotros tenemos que tener claro que cuando vayamos nosotros a realizar nuestro trabajo evangelístico, ¿verdad? Va a haber gente que con 2, 3 palabras crea en el Señor. Va a haber gente que no crea en ese momento y que necesite una oración, que necesite ver el poder de Dios manifestado para poder creer. Es por eso nuestro compromiso como hijos de Dios a buscar más de Él cada día, para poder ser nosotros portadores de ese poder donde quiera que estemos. Y eso me permitió aclararme y quedarme tranquilo, porque si unos creen por la palabra, otros creen por la fe, y saber que unos no iban a creer aunque el cielo se abra y caiga sangre del cielo, aunque estén viendo las cosas más poderosas ocurrir en su vida, no iban a creer. ¿Sabe qué? Sentí que se me quitaba una carga dentro de mi cuerpo. Porque cada vez que salía yo decía: que tiene que creer, y tiene que creer, y tiene que creer. Entonces, comprender que su trabajo consiste en poder llevar la palabra, conocerla, para que el que pueda creer por la palabra, que es una persona buena,
acepte el evangelio, y el que no pueda creer entonces por las obras. Lo que Jesús vino a hacer es decir, no me crees a mí, cree por las obras que ves. Cree por las obras que estás viendo. Crees por todo lo que te han dicho y lo que has visto viviendo conmigo. Y aún así los discípulos no podían entender ni comprender. Aún así se vio Tomás enfrentado, ¿verdad?, a decir que él no creía lo que sus compañeros le decían si él no metía el dedo ahí en la llaga, si no metía su mano en el costado. Y Pedro se vio muchas veces confrontado con su propia fe, con lo que él pensaba que tenía de fe. Y cada día que somos confrontados con nuestra propia fe, descubrimos que nos falta mucho y que podemos ser cada día mejor. Y eso es lo que nos ofrece Cristo. El conocer que cuando Él llega a nuestra vida nos va a hacer mejor. El conocer que cuando tú llevas la palabra a alguien lo va a hacer mejor. De que puede ser que tengamos tiempo en la iglesia, muchos años, pero que cuando tú vienes dispuesto a querer aprender algo más de Él, cuando tú vienes decidido a que si hay algo que Dios tiene que elevar en ti, lo vaya a hacer, entonces vamos a poder nosotros ser recíprocos con eso y vamos a poder llevar ese mensaje a las demás personas. Vamos a poder participar de su obra en todo tiempo, en todo lugar. Imagínese, Pedro vio que sanó a su suegra y dice, bueno, sí, se fue a trabajar, se fue a pescar. Póngale usted que no estuvo ahí. Pero cuando resulta que vio el milagro de la pesca milagrosa, en ese momento dijo, Señor, perdóname porque soy un hombre pecador. Dudé de ti. Y a mí me pasó eso, hermano, porque cuando yo entendí que había creído por las obras y no por la palabra, yo dije, ay, Señor, perdóname, me dio vergüenza. Y dije, entiendo, Señor, que he sido una generación perversa. Porque así dice, que el que no cree por la palabra y cree por las obras es una generación perversa. Y yo, ay, la que me tocó ahora. Padre, está bien. Voy a tratar de caminar más en lo que tú dices. Y eso es lo que usted tiene que llevarle a la gente cuando usted salga. Lo que usted tiene que llevar es lo que usted tiene dentro de usted. Y por eso usted tiene que estar lleno siempre de la palabra de Dios para que usted la pueda soltar en todo tiempo, ¿verdad? Porque a veces dice, bueno, yo voy allá y ¿qué le digo? ¿Qué hablo? Pero si no pasamos tiempo de lectura, si no tenemos un tiempo de intimidad con el Señor, entonces no nos va a salir nada frente a las personas. Pero cuando nosotros dedicamos ese tiempo, comienzan a fluir cosas que hemos leído y que ni siquiera nos acordamos y que están dentro de nuestro ser. Y uno dice, wow, ¿cómo es? Dame un tiempo para irlas a anotar. Pero es en el momento que usted va y las pone en práctica que el Espíritu Santo las va a sacar dentro de su ser. Entonces, conocer que por medio de la palabra van a creer muchos y otros están esperando ver obras, nos mete en una responsabilidad de creerle más al Señor, para buscar más de Él y cada día poder ser instrumento. ¿Cuántos quieren ser instrumento del Señor? Amén. ¿Cuántos quieren que la mayor cantidad de gente se salve? Amén. Y eso, para eso simplemente nosotros tenemos que conectarnos con Dios. Para eso simplemente tenemos que decirle, Señor, lo que no puedo saber, enséñamelo tú. Espíritu Santo, enséñamelo. Permíteme conocer lo que tú tienes para mí. ¿Dónde quieres que vaya? Parece increíble, pero cuando usted le dice en el día, Señor, hoy sé que están preparadas personas. En algún lugar donde tú me vas a mandar, alguien va a necesitar de la palabra. Y cuando usted va viendo, pasa por ahí alguien y sucede que usted puede darle la palabra. Usted le insiste a alguien que venga a la iglesia, ¿verdad? Y esa persona puede ser que no crea por las palabras, pero en algún momento va a ser alcanzado por las obras. Y en ese momento que sea alcanzado por una obra, va a comenzar a creer por una obra del Señor. Va a comenzar a creer. Y asimismo, cuando esas personas que creen por las obras llegan a creer, se determinan a poder seguir, a poder caminar siempre hacia lo que Dios tiene para la vida de cada persona. Así que Pedro se vio enfrentado Pedro con algo que él no quería aceptar. ¿Verdad? Que Jesús tenía poder para hacer cosas especiales.
Pero cuando vio que la barca estaba llena de peces, la red estaba llena de peces, y que tuvieron que llamar más barcas, ¿verdad? Se dieron cuenta que efectivamente ese hombre al cual no querían reconocer, tenían que reconocerlo. Que tenían que decir: Señor, perdóname porque he sido un pecador. Perdóname porque he sido malvado, perverso. ¿Cómo puede ser que no haya creído en ti viendo eso? Y dice, hermano, que son juzgados aquellos que no creen en Jesús. O sea, que desde el momento que usted llega y usted le dicen de Jesús a cualquier persona y no cree en Jesús, ya está siendo juzgado. Eso es lo más triste, que una persona a la cual usted le habla y si no puede creer, está siendo juzgada. Pablo le tocó ir y le dice: es necesario que vayas y des testimonio de mí en Roma. Le decía el Señor a Pablo: es necesario que vayas y des testimonio de mí en Roma. Porque no puede decir el rey de Roma, el emperador de Roma, que no se le dijo. No puede decir que nadie le contó de Jesús. Al emperador de Roma le fueron y le dijeron: mira, yo sirvo a uno que se me apareció un día y me dijo que era Jesús. Y estoy aquí solamente para decirte eso. Para decirte que Jesús tiene el poder sobre toda la tierra y que Él quiere que creas. Pero como no creyó, fue juzgado. Como no pudo creer, entonces llegó su juicio. Y luego pasó todo lo que pasó en Roma. Lo que tenemos que comprender es que cuando la persona no puede creer, ¿verdad? No cree en la palabra, entonces lamentablemente las situaciones en su vida, ¿verdad? Está llegando un juicio a su vida porque no cree en Jesús, porque no cree en lo que Jesús hizo por nosotros los hombres. Entonces ese es nuestro apremio de ir a poder a predicar, a poder llevar la palabra, y los que crean por la palabra, bienvenido sea, pero los que no creen por las palabras, que crean por las obras. Que esos son los que más les duele al diablo que se les arranquen de la mano. Porque esos estaban seguros. Vayan 10 predicadores, no iban a creer. Vayan 20 predicadores, no iban a creer. Pero cuando iba a un predicador, cuando iban y veían una obra, creían definitivamente. Y eso el diablo los tenía contados por seguro que iban a estar en el infierno. Entonces cuando nos disponemos a buscar más de Él, somos nosotros entonces una herramienta poderosa en la mano de Dios para arrancar las almas que el diablo las tiene contadas por seguras en el infierno. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que busquemos cada día más, que nos dejemos guiar por su Espíritu Santo para poder recibir más de Él. Amén. Entonces, iglesia, usted levántese y diga: yo quiero recibir más del Señor. Levántese y diga: yo quiero, Señor, poder aprender más de tu palabra, y los que crean por la palabra, que puedan entonces ser salvos. Pero los que no, también quiero ser parte de los que puedan ser salvados por las obras que tú haces en la vida de la gente. Eso nos compromete a buscar más de Él cada día. Así que yo les pido que se ponga de pie y que usted le pueda decir al Señor: Señor, dentro de mi propia casa puedo tener a alguien que no cree por la palabra, y que he estado mucho tiempo diciéndole muchas cosas, hablándole la palabra, pero no puede llegar. Pero si usted persiste trayéndolo al culto, llevándolo a obras evangelísticas, vas a ver en un momento determinado que una obra del Señor, el poder de Dios lo va a alcanzar y va a poder creer. ¿Cuántos han creído a través de un encuentro? Amén. A través de un encuentro usted siente más poder de Dios allá, y usted, los que no creían aquí, que estaban sentados toda la semana, ¿verdad? No podían creer por medio de la palabra, pero cuando fueron a un encuentro y se acercaron y vieron que Dios tenía poder, que Dios podía hacer grandes cosas, entonces vinieron locos, desesperados, a poder quererle cantar a Dios. Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos permita poder no solamente ser portadores de su palabra, sino también portadores de las grandezas que Él tiene para la vida de la gente, para que la iglesia como tal cada día pueda verse como una herramienta útil, ¿verdad?, de poder en las manos de Él. Amén. Oremos entonces. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos, oh Dios, que nos permitas llevar tu palabra a todo lugar, porque sé que a través de ella
muchos se convertirán. Pero los que no puedan creer por tu palabra, hoy, Señor, me dispongo a que tú me puedas usar con tu poder para que crean por medio de tus obras. Y así, Señor, arrebatarle todas esas almas al enemigo, y que el Señor no estén allá sufriendo, sino viviendo en tu gloria por toda la eternidad, Señor. Te doy gracias, Señor, y pon en mí el Espíritu Santo con poder, para buscarte cada día y tener más de ti, cada día más, Señor, para poder ver tu obra manifestada. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que somos tus hijos y que tú nos has dado la autoridad y el poder. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Déselo fuerte a Dios, hermanos. Aleluya. Y ese aplauso, déselo fuerte. Déselo fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, bien fuerte para Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Siéntese un momento. Para nosotros es un placer inmenso y queremos bendecir a todos aquellos que nos ven a través del internet y declarar las bendiciones de Dios sobre ellos y que el favor de Dios esté sobre tu vida. Esta ha sido una transmisión más desde acá, de nuestra iglesia en Urdesa Norte, de la iglesia Vida Abundante. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que en ti hay poder, autoridad, en Dios hay poder, autoridad y gloria, y que tú naciste para ser un vencedor. Bendiciones.